Hoy tenemos un material increíble para analizar. Es una grabación de audio, un estudio muy personal de un pasaje del Evangelio de Juan. Sí. Uno que a primera vista te deja un poco perplejo. Totalmente. Parece deliberadamente confuso. Y bueno, nuestra misión aquí es meternos a fondo y ver qué hay detrás de todas esas capas. Así es. Para ser específicos, estamos hablando del capítulo 7 de Juan, los versículos 28 al 36. Ok. Y el análisis se centra en un momento de tensión altísima donde Jesús hace unas afirmaciones muy audaces. Y la gente, claro, reacciona de formas súper opuestas. Exacto. Y para rematar, él lanza una declaración sobre su partida que, bueno, deja a todo el mundo sin saber qué pensar. El escenario es el Templo de Jerusalén, que ya para ese momento era, digamos, territorio hostil para él. El peor lugar posible, casi. Así que empecemos por ahí, por esa escena que es casi cinematográfica. La escena es de verdad muy potente. Hay que imaginar el ambiente, ¿no? El centro del poder religioso, lleno de sus oponentes. Claro. Y en medio de todo eso, Jesús no susurra, sino que, como dice el texto, alza la voz. Hay una tensión grupal entre su vulnerabilidad, o sea, lo podían arrestar en cualquier segundo. En cualquier momento. Y la autoridad con la que habla. Y entonces suelta. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido por mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Es un desafío directo. Y lo que se destaca en el audio que analizamos es la confianza absoluta que él demuestra. Que no es arrogancia, ¿verdad? Para nada. Es una seguridad que no viene de sí mismo, sino de su conexión con el Padre. Se menciona que, bueno, como cualquier ser humano, seguro sentía la presión, la ansiedad. Claro, como vemos después en Getsemaní. Exactamente. Pero aquí, su actuación está anclada en la certeza de que todo ocurre en un tiempo divino, no en el tiempo de sus enemigos. Y el texto mismo lo apoya con esa frase que es increíble. Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Ahí está la clave. Es como si hubiera un guión superior que nadie podía interrumpir. Totalmente. Esa frase, su hora, es un concepto fundamental en todo el Evangelio de Juan. No se refiere a una hora del reloj. No, claro. Se refiere al momento cumbre de su misión, la cruz y la resurrección. Y hasta que ese momento no llegue, según el plan del Padre, es intocable. Por eso puede hablar con esa libertad en un lugar tan peligroso. Y esa otra frase que dice, no he venido por mí mismo, eso también parece ser un pilar de su mensaje. Es la columna vertebral de su identidad en este Evangelio, sin duda. Porque lo repite mucho, muchísimo. De hecho, la grabación recopila varios momentos. En Juan 5:19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y luego, en Juan 8:28, insiste, nada hago por mí mismo. Es una declaración constante de dependencia. Sí. Pero a ver, ¿qué significa eso en la práctica? Porque podría malinterpretarse como si fuera una especie de marioneta, ¿no? Sin voluntad propia. Esa es una excelente pregunta. Y no va por ahí. No se trata de ser una marioneta. Se trata de la fuente de la autoridad y de la iniciativa. ¿Ok? Lo que Jesús está diciendo es que su misión, sus palabras, sus acciones, no son un proyecto personal. No es una idea que se le ocurrió a él. Entiendo. Están perfectamente alineadas y de hecho se originan en la voluntad del Padre. Es una unidad de propósito total. La reflexión que proponen es potente. Si Jesús, siendo quien es, opera desde esa dependencia radical. Claro, ¿qué nos dice eso a nosotros? Exacto. Sobre la importancia de no actuar siempre por nosotros mismos, basado solo en nuestro propio impulso. Establece un modelo de humildad y confianza. Y esa idea de dependencia es el puente que usa la grabación para hablar de un modelo que nos aplica a todos, esta especie de triángulo del equilibrio. Sí, y este es uno de los puntos más prácticos del análisis. Se propone un marco para entender una vida de fe equilibrada. Que lo describen como un triángulo. Exacto, un triángulo con 3 vértices que son indispensables: la mente, el alma y el Espíritu Santo. A ver, desglosemos eso. La mente, ¿qué sería? La mente es nuestro intelecto, la razón, el conocimiento. Y en este contexto se ancla principalmente en la palabra, en el texto bíblico. Ok, lógico. ¿Y el alma? El alma es nuestra psique, nuestra personalidad única, las emociones, nuestra historia personal,
la cultura que nos formó. Lo que nos hace ser quienes somos. Eso mismo. Y finalmente el Espíritu Santo, que es la guía divina, esa intuición espiritual que va más allá de la lógica y la emoción. Entiendo. Entonces el argumento es que se necesitan los tres en armonía. Pero, ¿qué pasa si uno domina a los otros? Ahí es donde vienen los problemas. Por ejemplo, si dependes solo de la mente, caes en un intelectualismo frío. ¿Conoces todos los datos, la teología? Sí, pero es un conocimiento estéril, sin vida. La fe se convierte en una asignatura académica, incapaz de entender verdades que son más profundas que la lógica. Un fariseísmo moderno, por así decirlo. Y si te vas al otro extremo, solo el alma. Si solo te guía el alma, tus emociones, tus impulsos, la vida se vuelve caótica. La grabación usa una imagen muy gráfica. Somos como animalitos. Jaja, qué buena imagen. Actuando por puro instinto, sin el ancla de la razón ni la dirección de algo superior. Lo cual nos deja con el tercer escenario, depender solo del espíritu. Que a primera vista a muchos les sonaría como lo ideal, ¿no? Lo más espiritual. Claro, pero la grabación argumenta que es igual de peligroso, o más. ¿Por qué? Porque sin el filtro de la mente, o sea, sin preguntarte, ¿esto se alinea con la palabra? Y sin el reconocimiento de tu propia alma, de tus propios deseos. Ah, puedes confundir tus deseos con la voz de Dios. Exactamente. Es muy fácil caer en el engaño. Y para ilustrarlo, cuentan una anécdota real y bastante llamativa. La de la iglesia, ¿verdad? Es increíble. ¿Sí? Cuentan que en una congregación varias mujeres por separado llegaron a la conclusión de que el Espíritu Santo les había revelado que debían casarse con el mismo hombre. ¡Qué locura! Imagínate la situación para ese pobre tipo. Un caos, pero es el ejemplo perfecto. Cada una estaba segura de seguir una guía espiritual que en realidad muy probablemente nacía de su propia alma, de su deseo, pero lo atribuían al Espíritu. No había un sistema de pesos y contrapesos. Ninguno. Por eso la síntesis es tan importante. No se trata de anular ninguna parte. Dios no quiere borrar tu personalidad para convertirte en un robot. Al contrario, la usa. Como en los evangelios. El mejor ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuentan la misma historia, pero sus personalidades, sus estilos, sus sensibilidades enriquecen el relato. Una fe madura es esa danza constante entre lo que pensamos, lo que sentimos y la guía que recibimos. Es un modelo muy útil. Casi una herramienta de diagnóstico. Bueno, volviendo al templo. Mientras Jesús explica todo esto, la gente no está muy de acuerdo. Para nada, hay un debate intenso. El texto dice que muchos creían en él, y susurraban, cuando venga el Cristo, hará más señales que las que éste hace. Se basaban en los milagros, en las señales. Esa era su prueba. Pero los fariseos oyen esos murmullos, y la tensión se dispara. Y envían a los alguaciles a arrestarlo. Y es justo en ese momento, con la amenaza encima, que Jesús dice algo que descoloca a todos. Aquí viene la declaración misteriosa. Sí. Todavía por un poco de tiempo estaré con vosotros, y luego iré al que me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis ir. La gente queda desconcertada, y con toda razón. Suena como una amenaza o un adiós definitivo. Sí. El narrador del audio admite que lo primero que pensó fue que se refería a la tumba. Y honestamente, a mí también se me cruzó por la cabeza. Es la interpretación más obvia, ¿no? Pero la clave es tan sutil que es fácil pasarla por alto. ¿Cuál es? Iré al que me envió. En todo el Evangelio de Juan, como ya vimos, esa frase tiene un significado súper específico y constante. Su regreso al Padre. Claro. Y la multitud, pensando en términos terrenales, no lo capta. Exacto. Barajan otras opciones. Se preguntan, ¿a dónde se ha de ir este? ¿Se irá la dispersión entre los griegos? Están tratando de resolver un enigma espiritual con un mapa geográfico. Precisamente. Su marco de referencia es horizontal, terrenal. Piensan en un viaje a otras comunidades judías lejanas, la diáspora. Irma, conectándolo con Juan 16:28, donde después les dice explícitamente a sus discípulos, dejo el mundo y voy al Padre. El misterio se resuelve con el propio texto. Siempre. Ok, esto lo cambia todo. Porque esa frase, a donde yo estaré vosotros no podréis ir, suena increíblemente dura, excluyente. Mucho. Pero el argumento es que ese vosotros es la clave. No se está dirigiendo a todo el mundo.
Ese es el punto de inflexión del análisis, quizás el descubrimiento más importante. El contexto es el rey. ¿A quién le está aviando? A los que lo quieren arrestar. A la multitud hostil, a los fariseos. Les está diciendo a ellos, a sus acusadores, que el camino que él va a tomar, la ascensión al Padre, es inaccesible para quienes lo rechazan. Para ellos es un callejón sin salida, pero para sus seguidores el mensaje es todo lo contrario. El polo opuesto. Es una promesa increíble. Un giro de 180 grados. La grabación nos lleva al capítulo 14 de Juan. Donde ya no habla con la multitud. No, está en privado con sus discípulos. Y allí el mensaje se invierte por completo. Les dice, no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es asombroso. La misma frase sobre su partida, a donde yo voy, que para un grupo significa exclusión, para el otro es la promesa de la inclusión más íntima posible. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mismo destino. Esto subraya algo fundamental sobre cómo leer estos textos. Siempre hay que preguntarse a quién se le está hablando. Siempre. Una advertencia para un grupo no puede aplicarse universalmente. El mensaje de Jesús es específico, es relacional, depende de la postura del corazón de quien escucha. Para los que lo rechazan, su partida es una separación. Definitiva. Y para los que lo siguen, es la preparación de una reunión eterna. Entonces, lo que parece una contradicción, en realidad es una muestra de consistencia. El mensaje cambia porque la audiencia cambia. Exacto. Y esto nos enseña a leer con más cuidado, a no sacar un versículo de su contexto sin entender la situación, los personajes. La intención del hablante. Claro, la palabra, como se dice en la grabación, se interpreta a sí misma. Un pasaje oscuro a menudo se ilumina con otro más claro. Y si ponemos todo en perspectiva, el recorrido que hicimos es enorme. Empezamos con una confrontación súper tensa en el templo, en un espacio de rechazo. Sí, un espacio público. Y terminamos con una promesa privada, íntima, de un lugar preparado, un hogar. Es un viaje completo. El análisis de estos pocos versículos nos llevó por la autoridad de Jesús, nos dio un modelo práctico para nuestra propia vida, con ese triángulo de mente, alma y espíritu. Y una lección vital sobre cómo interpretar textos complejos. Sí, para llegar a un mensaje de esperanza. Es una densidad de significado impresionante en un pasaje tan corto. Y nos deja con una idea final para reflexionar. Algo que se menciona casi de pasada, pero que me parece muy profundo. A ver. En esa conversación íntima con sus discípulos, Jesús no solo se define como el destino, sino también como el camino. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Un punto crucial, exacto. No es solo el punto de llegada, sino el cómo llegar. Y la pregunta que queda flotando es, si esa declaración se toma de forma tan personal, ¿cómo cambia eso el viaje? Ya no se trata de la confusión de la multitud preguntando ¿a dónde irá?, sino de la certeza personal de que, al seguirlo a él, uno ya está en el rumbo correcto, sin necesidad de conocer todos los detalles del mapa. El camino se convierte en la compañía.